Dios les bendiga, amados hermanos, esta preciosa mañana de domingo. Tengo el privilegio de poderme dirigir a usted esta mañana mediante este discipulado virtual que hoy tenemos. Estoy muy gozoso de poder estar acá compartiendo con ustedes y aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Ahí vemos eh, en la pantalla año de la recuperación, año 2021, y que ya viene, se acerca esa palabra que va a ser decretada para nosotros para el año 2022, y pues estamos a la expectativa, y desde ya pues nuestro pastor Rodrigo también nos ha pedido que pues nos pongamos en oración para poder recibir, ¿verdad?, en el Espíritu esa bendición que viene para nosotros en el año 2022. Y esta mañana, amados hermanos, pues como usted ya sabe, hemos estado estudiando acerca de los misterios de Dios, y hemos hablado a lo largo de estas semanas acerca de 5 misterios de Dios. Y el quinto fue la semana pasada. Estuvimos hablando del misterio de Cristo, muy hermoso. Y hoy nos concierne hablar acerca del misterio de Cristo y la iglesia. Este misterio, amados hermanos, pues también es muy precioso, y hoy pues tenemos el privilegio de poderlo estudiar. Quisiera esta mañana, amados hermanos, poderles compartir. Siempre, ¿verdad?, venimos hablando acerca del misterio, y ya lo hemos tocado detalladamente, y hoy así, en la brevedad posible, quisiera hablarle un poquitito acerca de lo que es misterio, la palabra misterio, y es esa palabra que hemos venido hablando, que es musterión, que viene del griego 3466. Vemos en 1 Corintios 2:6, y dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Entonces, aquí nos deja ver que hay una sabiduría que pasa, que es pasajera, pero la que nos concierne a nosotros, la describe en 1 Corintios 2:7, dice: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y la palabra misterio es la palabra musterión. Dice: la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Para la gloria de quién? Ahí usted lo ve en las definiciones: para la gloria de los justos. Y dice que es sencillo para los piadosos. Pero es oculto, y ahí usted ve la definición: es una cosa oculta, secreta, no obvia a la comprensión. ¿De quiénes? De los hombres impíos y malvados. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la gran bendición que mediante nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sido justificados, mediante su sangre hemos sido justificados, y entonces es sencillo para nosotros, los piadosos. De manera que mientras más nos vamos metiendo en la palabra del Señor, mientras más nos vamos sumergiendo en esa delicia, ¿verdad?, en esos ríos de corrientes de agua que pues definitivamente, así como nos vamos alimentando y llenando, pues también nos va limpiando, ¿verdad? Y de manera que llega el momento en el que el Señor pues nos va llevando de dimensión en dimensión, y entonces dice en 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera. Es decir, que mediante nos vamos sumergiendo en su palabra, en estos misterios que Él nos va revelando por medio de su Espíritu, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, pues somos considerados, mire hermano, tenemos que llegar a ser considerados como servidores de Cristo. Qué bonito es que nos reconozcan de esta manera, ¿verdad? En esta condición, servidores de Cristo. Yo quiero eso, amados hermanos.
Yo quiero para mí, mi casa, que cuando los vecinos se expresen de nosotros, pues digan, esos que viven allá son servidores de Cristo. Así como lo dicen de ustedes también, hermanitos. Yo sé que de esa manera a ustedes también les dicen, esos, me parece que esos que viven allá son servidores de Cristo, porque se comportan como Cristo. Y dice también, y administradores de los misterios de Dios. De manera que los misterios de Dios debemos de estudiarlos, debemos de indagar en la palabra del Señor. Aquí nosotros traemos pues un resumen de un tema que es bastante extenso, que nosotros quisiéramos poner más láminas, pero que por temas de tiempo pues tenemos que resumirlo y comprimirlo, ¿verdad? Para que nos alcance el tiempo. Sin embargo, usted puede seguir eh, indagando en la escritura para que lleguemos a esta condición: administradores, facilitadores, mayordomos de los misterios de Cristo, predicadores de los misterios de Cristo. Qué tremenda bendición para nosotros. Entonces, como ya les había dicho, el misterio que hoy nos concierne es el misterio de Cristo y la iglesia. Y usted ve ahí, amados hermanos, y usted podría decir, bueno, pero la iglesia es diferente a la novia, pero hemos sido enseñados, ¿verdad? Que tenemos que ir avanzando, que tenemos que ir progresando en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como iglesia. ¿Para qué? Para presentarnos ante Cristo como esa iglesia novia, porque el misterio de Cristo consiste, y ya lo vamos a ver más adelante, en que lleguemos a ser uno solo. Entonces, para llegar a ser uno solo, se tiene que consumar un matrimonio. Tiene que haber una unión entre el amado y la amada. Entonces, por eso ahí en la portada usted ve a una novia y mire qué bonito el vestido, bien blanco, ¿verdad? Bien resplandeciente, que a la novia se le ha concedido vestirse así. Y también dice que debe presentarse con un vestido sin mancha y sin arruga. Entonces, vamos a hablar acerca del misterio de Cristo, pero también queremos hablar de que como iglesia hay que llegar madura, hay que llegar preparada. La iglesia debe de prepararse a manera de llegar a una madurez para poder ser esa iglesia novia, esa iglesia que se va a casar con el amado. Entonces avancemos, amados hermanos, y lo primero que quisiera que viéramos pues es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 5, 28, 30, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Note, amados hermanos, que aquí nos va hablando marido y mujer, hacia lo que vamos, hacia poder estudiar, hacia poder ver y que el Señor nos revele, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos revele, que es el misterio de Cristo y la iglesia, pues nos va a llevar hacia esto, que hay un marido y hay una mujer, hay un matrimonio de por medio. Para poder comprender el ministerio, el misterio de Cristo y su iglesia, pues vamos viendo esos componentes. Vaya ahí anotándolos o vaya haciendo memoria de estos puntos que vamos tocando. En el 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Mire, Cristo ama a la iglesia. Es decir, que Cristo se ama a sí mismo, porque nosotros somos su cuerpo. De esa manera nos ama Cristo como parte de su cuerpo. Yo me ponía a pensar, amados hermanos, y permítanme ponerle este ejemplo, pero yo me pongo a pensar mi cuerpo
yo no quiero maltratarlo, no quiero mutilarlo, y también sé de la capacidad. Es decir, que yo puedo levantar quizás 100 libras, pero más de eso no le voy a poner, porque ya sería recargar mi cuerpo. Es posible que lo aguante, es posible que avance de aquí un par de metros con unas 200, 300 libras, pero no es lo correcto. Entonces Cristo nos cuida de manera que si estamos pasando alguna prueba, pues no es una prueba que no podamos llevar, no es una prueba que no vayamos a salir en victoria, porque Cristo nos cuida de esa manera. Y dice que nos sustenta. Y la palabra sustenta dice que es alimentar. Ahí está la definición en el diccionario Thayer. Dice que nos alimenta hasta la madurez. Hacia esa madurez que hablamos anteriormente y que debemos de alcanzar. Y que Cristo definitivamente, mediante el Espíritu Santo, pues nos va a ir adornando, nos va a ir formando, nos va a ir preparando el Espíritu Santo, pero también vamos a ver más adelante que también, y usted lo sabe, ¿verdad? Que también hay ministros, domas, que el Señor dejó para la edificación de su cuerpo, para la edificación de la iglesia. Esa iglesia que va a llegar a ser iglesia novia. Entonces, también en el diccionario Strong dice criar a la madurez, acariciar, dice entrenar, criar, sustentar. Entonces, de esa manera nos ve el Señor Jesucristo. Él nos ama como a su propio cuerpo. Mire, avancemos a Génesis 2:23. Dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿De dónde fue tomada? Del hombre. Y esa palabra hombre que aparece allí es la palabra ish. Ayer nuestro pastor Rodrigo nos habló un poquito acerca de esto también en la prédica. El hombre ish. Y entonces esa mujer, esa palabra mujer ahí es isha. Pero mire, del hombre fue tomada. Usted sabe, del costado, de la costilla fue tomada la mujer, pero era parte del hombre, era parte de Adán. Ya vamos a ver más adelante cómo también es figura de nuestro Señor Jesucristo, cómo la iglesia salió de él también. Dice en Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, aquí ya está más claro, aquí ya nos deja ver, ¿verdad? De lo que le vengo comentando, que nos está hablando de un matrimonio, nos está hablando del amado y una amada, de Cristo y la iglesia. Entonces, pero aquí nos está hablando del hombre y de la mujer que llegarán a ser una sola carne. Pero ¿por qué llegarán? Dice la palabra, porque así fue el modelo divino, el modelo que el Señor estableció en Génesis 1, pues era este. Y nos lo describe en Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. El día que fueron creados, amados hermanos, los llamó Adán. No los llamó Adán y Eva, no los llamó Adán y su mujer, los llamó Adán. Entonces, esta condición era el modelo inicial. Era hecho, el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y esto en algún momento se perdió. En Romanos 5:14, y bueno, en Romanos 5, si usted lo lee, ahí nos describe cómo fue que se perdió esta condición. Por medio de un hombre. Dice que entró el pecado y fuimos destituidos, dice, de su gloria. Pero ya vamos a ver más adelante cómo el Señor es tan lindo que nos quiere llevar a esa condición de nuevo, porque mediante Él vino y dio su vida por ti y por mí,
es que podemos alcanzar otra vez esa condición. Pero mire, dice aquí en el 5:14 de Romanos, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Nuestro Señor Jesús. Entonces Adán es figura del que había de venir. Por eso es de que nosotros tenemos que enlazar este ejemplo que nos deja la Biblia en Génesis más adelante con nuestro Señor Jesús. Porque también dice la Biblia ahí en Romanos que así como por un hombre entró el pecado y se perdió esta condición, pues por el postrer Adán, por nuestro Señor Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, pues hemos alcanzado la gracia, dice, y vamos a alcanzar salvación y vamos a alcanzar vida eterna. Bueno, hemos alcanzado, ¿verdad? Por fe, así lo declaramos. Y de eso estamos completamente seguros. Dice ahí en el subtítulo, dice, así como la mujer es uno con Adán, así la iglesia es uno con Cristo. Avanzamos al siguiente slide. Dice la Biblia en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Oiga, hermanos, sangre y agua salió de su costado. ¿De dónde vimos en el ejemplo de Adán que se tomó la costilla para formar a la mujer? De su costado. Y aquí vamos viendo, ¿verdad? Como vimos que Adán es figura de nuestro Señor, del postrer Adán, del que había de venir. Ahora vemos aquí de que del costado dice que salió sangre y agua. En el 35 dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, ya en la primera carta de Juan 5:6, vemos que dice la palabra del Señor, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Mire, amado hermano, ¿cómo vino nuestro Señor Jesucristo? Mediante agua y sangre. Y nos ratifica la palabra. A continuación dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Nos lo deja claro. No lo dice solo una vez, sino que lo vuelve a repetir para dejarnos claro cómo es que vino nuestro Señor Jesucristo. Vino mediante agua y sangre. Y vemos allá regresemos a Juan 19:34, dice que con una lanza fue traspasado nuestro Señor en su costado y salió agua y sangre. Amados hermanos, aquí nos deja ver algo precioso, algo hermoso, porque ahí donde salió sangre y agua en ese momento, pues es la iglesia. Es la iglesia que definitivamente vamos a tener que pasar un proceso, que vamos a tener que tener una preparación, pero que vamos a llegar a ser uno solo. Vamos a volver a llegar uno solo. ¿A ser uno solo con quién? Con nuestro Señor Jesús, porque de su costado es que nació la iglesia. Somos una nueva creación definitivamente. ¿En qué me baso? Cuando la palabra del Señor dice que debemos de morir a nuestro viejo hombre, que nuestro viejo hombre muere cuando somos bautizados en agua. En agua muere ese viejo hombre y venimos a novedad de vida. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que de su costado la iglesia ha salido, su cuerpo, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue? Que vino mediante agua y sangre.
Y dice en el 7, porque permítame, agua y sangre. Y luego dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, en el 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que sabemos que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y ahora nos dice, y 3 son los que dan testimonio, ¿dónde? Acá en la tierra. ¿Quiénes son estos 3 que dan testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, vemos, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que así como la mujer es uno con Adán, así como la mujer salió del costado de Adán y el Señor le dio soplo de vida, así mismo la iglesia es uno con Cristo. Cuando salió de su costado sangre y agua, y también el Espíritu dice que dio testimonio. Entonces, vamos viendo ahí, amados hermanos, a la luz de la palabra, ¿cuál es este misterio? El misterio de Cristo y su iglesia. Ya vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ya vimos también que nos deja ver la palabra que hay un matrimonio implícito. Entonces veamos el misterio de Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 31 al 33, el apóstol Pablo dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire, aquí está citando el verso que ya leímos, allá en Génesis 2. Pero ahora dice el apóstol Pablo, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces nos deja bien claro, amados hermanos, leyendo el texto 31, que está hablando Cristo y la iglesia, el amado y la amada. Que la iglesia definitivamente va a pasar un proceso aquí en la tierra porque la iglesia debe de prepararse para poder ser novia, para poder casarse con el Cordero de Dios, con el amado. En el 33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, Cristo es el amado y la mujer es la iglesia. Pero cuando hablamos de iglesia, amados hermanos, estamos hablando de la iglesia en general. Ya vimos que dice que somos miembros de su cuerpo. Es decir, que somos diferentes, ¿verdad? Algunos somos manos, otros quizás pies, ojos, oídos, y así. Pero no estamos diciendo, ¿verdad? Por si alguien se pueda sentir aludido, que entonces, por ejemplo, yo que soy hombre, alguien me dice, entonces usted es la amada. Entonces usted, ¿verdad? Podemos confundir ese término. Cuando estamos hablando de la mujer, estamos hablando de la iglesia en general. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? Dice, respete a su marido. Y para esto, lo primero que hay que reconocer es el lugar de nuestro Señor. Ya vimos que hay un cuerpo. ¿Y será que un cuerpo puede conducirse sin cabeza? ¿Verdad que no? Eso no es posible. Entonces avanzamos al siguiente slide y dice que Cristo es la cabeza. Solo que debemos de tener claro que Él es la cabeza y Él es celestial. El cuerpo está aquí en la tierra, en el cosmos, en el mundo, y que está siendo preparada, ¿verdad? El cuerpo se está preparando, está pasando por un proceso y una preparación. ¿Y por qué? Cuando se consume el matrimonio, entonces ahí vamos a llegar a ser uno solo, que ese es el misterio de Cristo y la iglesia.
Mire, en Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Mire, si reconocemos nuestra condición en este matrimonio precioso con nuestro Señor, pues tenemos que reconocer que Él es la cabeza. Y entonces ya no voy a poder tomar las mismas decisiones que tomaba antes. Ahora todas mis decisiones debo de consultarlas a Dios. Ya no puedo manejarme yo a mi antojo. Todas las cosas, dice, todas las cosas. Él es antes, Él es cabeza. Y en Colosenses 1:18 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Entonces, amados hermanos, esto definitivamente debemos de reconocerlo, ¿verdad? Y cuando llegamos a esto, amados hermanos, es precioso, porque entonces nos conducimos mediante su voluntad. Y esto es maravilloso, porque si yo me conduzco en la voluntad de Él, Romanos 12 dice que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta, de manera que me va a ir bien. Cuando yo reconozco este principio de que Jesús es la cabeza, me va a ir bien, definitivamente. Ahora, y ya llegamos a reconocer que Cristo es la cabeza, pero es un gobierno. Cristo es la cabeza, pero ha delegado, amados hermanos, autoridad. Hay una autoridad delegada bajo, obviamente, los ministros, ¿verdad? Hablando de nuestra congregación, nuestro apóstol Sergio, es cobertura de nuestro pastor Rodrigo Palacios, y nuestro pastor Rodrigo Palacios nos extiende cobertura a nosotros. Entonces hay una autoridad delegada y así nos podemos ir hasta abajo, amados hermanos. Pero hay que reconocer entonces esos principios, ¿verdad? Avancemos y como les he venido diciendo, ¿verdad? Que es un proceso y que así como reconocemos que Cristo es la cabeza, también debemos de reconocer esa condición en nuestros hermanos, quizá autoridad delegada que le han dado a nuestros líderes en la congregación, ¿verdad? Pero también aquellos que están cerca de nosotros. Dice ahí en Juan, en primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mire, amado hermano, aquí ya vamos viendo acerca del proceso. Y para que este proceso no sea doloroso, no sea cargoso, y sea fácil, ¿verdad? Para nosotros, pues lo que tiene que abundar es el amor. ¿Y quién nos amó primero? Nuestro Señor. Nuestro Señor nos amó primero. En el 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame a aquel al que tiene cerca. La palabra aborrece dice que es amar menos. Entonces, amados hermanos, en este proceso, así como reconocemos que Cristo es nuestra cabeza, así como lo amamos porque Él nos amó primero, también debemos de llegar a esa condición de amar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo. Y el cuerpo tiene que llegar a una unidad. Tenemos, amados hermanos, como iglesia que llegar a una unidad. ¿Verdad? Porque Él viene por un cuerpo, Él viene por una iglesia, no viene por muchas iglesias, no viene por una iglesia dividida, no, Él viene por una, hermanos. Entonces tenemos que llegar a esa unidad y tiene que abundar el amor. Avancemos. Cuando ya hemos sido abundados en amor,
podemos llegar a estos principios: obediencia y sujeción. Si yo hago algo por obediencia, pero no tengo amor, que fue el primer punto que acabamos de ver, el punto anterior, pues la obediencia se me va a hacer dificultosa en algunos momentos. Si yo me conduzco solo por obediencia, llegará el momento entonces en el que me cargue porque me pongan a hacer algo. Pero cuando yo lo hago por amor, cuando yo llego a esa condición de siervo doulos, que hace su servicio, que hace su trabajo, que ayuda a los demás, que hace las actividades que le ponen, las hace por amor, entonces estos dos principios van a ser bastante fáciles, ¿va? Aunque no es la palabra fácil, pero va a ser menos cargoso. Dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción, amados hermanos. Así como reconocemos que Cristo es la cabeza, reconozcamos que tenemos un pastor que es cabeza de nuestra congregación y que está formando a ese cuerpo, que está edificando ese cuerpo. Él está sumando, Él está preparando. Esa es la misión de nuestro pastor. Entonces, definitivamente que todo lo que nuestros pastores hacen, nuestras coberturas, es para la formación de nosotros. Es con un buen propósito. De esa manera debemos de verlo, pero lo que nos va a facilitar esto, vuelvo y repito, es el amor, ¿verdad? Cuando lo hacemos las cosas por amor. Dice, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Mire, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces no nos aprovecha eso, amados hermanos, así que obedecer, que también es confiar, y sujetarse, que también es someterse a nuestros pastores. Y no solo a los pastores, dice ahí la palabra del Señor en Efesios 4:11 y 12, y usted reconoce esta palabra. Habla de los 5 ministerios y dice que estos son a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están, amados hermanos, nuestras coberturas. Ellos están cumpliendo el propósito por el cual fueron enviados. Y esto es provechoso para nosotros. Entonces, definitivamente que mediante los 5 ministerios, como ya vimos, ¿verdad? Que tenemos que alcanzar esa madurez, que tenemos que alcanzar esa estatura de iglesia novia para podernos casar con nuestro amado. Pues aquí hay hombres, dice otras versiones, hombres en forma de regalos que nos dejaron, que nos dejó nuestro Señor para capacitarnos, para llevarnos a esa estatura. Entonces, amados hermanos, pues vamos viendo, ¿verdad? No quiero, quiero que me vayan siguiendo la hilación y que no me vaya a perder, ¿verdad? Yo lo que quiero es darme a entender para que podamos comprender un poquito acerca de este misterio de Cristo. Entonces ya vimos que la iglesia es el cuerpo, que Cristo es la cabeza, que Él es el amado y nosotros la amada en figura, ¿verdad? Nosotros somos la amada que se va a casar con Él, pero que tenemos que pasar un proceso. Y en ese proceso, pues, vimos que tenemos que ser abundados en amor y que tenemos que tener principios. Y hay muchos principios, ¿verdad? Pero pusimos ahí que tenemos que tener el principio de obediencia y de sujeción. Entonces, pero vimos también que el misterio de Cristo y la iglesia está implícito un matrimonio. Y que ese matrimonio, pues cuando sea consumado, ¿verdad? Va a volver a llegar a ser uno solo. Nosotros vamos a llegar a ser uno solo con Cristo. Entonces, tendríamos que ver, ¿verdad? Si es un matrimonio, pues tendríamos que ver algunos matrimonios que aparecen en la Escritura. Y usted ve ahí en la pantalla, amados hermanos,
Colocamos ahí 3 matrimonios, están en orden generacional. Usted sabe, Abraham, papá de Isaac, Isaac, papá de Jacob. Y pues así brevemente, amados hermanos, quisiera explicarles, ¿verdad?, que es Cristo y la iglesia en figura. En Génesis 12:4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Entonces ahí en amarillo usted ve que dice, como el Señor le había dicho. Entonces hay una comisión que se le fue dada a Abraham en ese momento. Pero si usted lee versículos anteriores, él ya estaba casado con Sara. Entonces él dice, sí, voy a ir a hacer la comisión tal cual tú me la estás dando, pero yo me llevo a mi amada, yo me llevo a mi esposa, Sara, yo me la llevo. Fíjense que cuando yo estaba estudiando esto y así rápidamente, me acordaba cuando a mí me dijeron que viniera acá al Salvador. Y una de las condiciones, de las primeras condiciones que yo puse fue, sí me voy, pero yo me llevo a mi amada. Entonces, cuando uno está enamorado, cuando uno ama a su amada y ya está casado, pues uno la quiere llevar a todos lados. Y así fue Abraham. Fue y cumplió la comisión, pero se llevó a su esposa. Mire qué bonito. Y esto en figura, amados hermanos, es nuestro Señor Jesús con nosotros, con la amada. Usted sabe de que hay, y hemos sido enseñados, hay parusía y hay epifanía. La parusía es en la venida secreta, cuando vamos a ser levantados, dice, a las nubes. Y en las nubes será arrebatada la iglesia novia. La iglesia novia se va con el Señor Jesús a casarse a las bodas del Cordero. Pero allá en Apocalipsis relata la Biblia, amados hermanos, está descrito, de que hay una segunda venida, que es la epifanía. Y entonces ahí dice la palabra que todo ojo le verá. Pero lo que sorprende, amados hermanos, es que dice que viene con una novia ataviada, dice. Y esas somos nosotros. Y esto lo podemos ver en Abraham y Sara. El Señor Jesús viene a cumplir una comisión, pero trae a su novia, trae a su amada, ya no es novia, ya es la amada la que se casó con él. En el siguiente ejemplo, dice la palabra del Señor en Génesis 24:65. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi Señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Entonces, amados hermanos, en el primer ejemplo vimos que el Señor viene con ella, viene con la amada. En este ejemplo vemos que envió por ella. ¿Quién envió por ella? Abraham envió a su siervo de confianza, Eleazar, y le hizo jurar que no iba a traer una mujer cananea, sino que iba a traer una mujer de su tierra y de su parentela. Ese fue el pacto que hicieron. Y entonces Eleazar, figura del Espíritu Santo, va, encuentra a Rebeca. Y amados hermanos, aquí en este ejemplo de Isaac y Rebeca nos vamos a detener más adelante, porque ahí encierra mucha bendición para nosotros, mucha enseñanza para nosotros. Ahorita solo lo voy a tocar así brevemente. Pero entonces cuando llega Eleazar y la encuentra, y usted sabe, ¿verdad? La señal del agua, la adorna, la prepara, y ella dice, sí, yo me voy, yo ahorita mismo me voy con él, porque se había enamorado del Señor de Eleazar, ¿sí? Se había enamorado a tal punto que ella estaba convencida de que quería ir a encontrarse con él. Ni siquiera lo conocía. Aquí era amados hermanos, Rebeca no era todavía
su esposa, todavía no era su amada, ni siquiera se conocían. Entonces Elíasar, figura del Espíritu Santo, pues la trae a donde su siervo. Entonces en ese momento Isaac, dice la palabra del Señor ahí en Génesis 24, que también salió a meditar al campo. No estaba en la casa de su padre, sino que salió al campo a meditar. Y dice la Biblia que Rebeca venía con Elíasar y los camellos y las doncellas. Usted sabe la historia, ¿verdad? Venían y entonces se encuentran ahí, y ahí es Génesis 24:65. Entonces se encuentran, dice, en un punto medio. Note usted que no estaba en la casa del padre. Había salido Isaac y Rebeca venía de la tierra y parentela de Abraham. Y entonces se encuentran en ese punto medio, amados hermanos, y qué tremendo, porque la palabra del Señor describe que la iglesia va a ser levantada. Esto nos lo ha enseñado nuestro pastor Rodrigo últimamente. Va a ser levantada, no arrebatada, levantada, y nos vamos a encontrar en las nubes, no en la casa del Padre, en un punto medio, en las nubes, en los cielos. Ahí nos vamos a encontrar. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí toma el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, toma a su iglesia novia y se la lleva a la casa del Padre, que es lo que ocurre exactamente con este ejemplo de Isaac y Rebeca. Ahí, cuando ella se cubre, se encuentran, y entonces Isaac la lleva a la casa de su padre. Mire qué bonito. Y así brevemente, porque ya el tiempo también va avanzando, para que podamos seguir viendo lo demás. En el último ejemplo dice que trabajó por ella. Aquí es Jacob y Raquel. Usted sabe que Jacob, desde que vio a Raquel, se enamoró de ella. Era hermosa y se enamoró de ella. Y Raquel es figura de Israel. Figura de Israel. Pero mire qué bonito. Dice en Génesis 29:25, cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, no fue por esa mujer hermosa que yo te serví. Yo acepté a trabajar, pero era por ella, por Raquel. Pero aquí entra aquel versículo, amados hermanos, y usted sabe que lo hemos estado hablando, también lo hablamos en el misterio de Israel, que a los suyos vino, pero estos no le recibieron, porque hubo un endurecimiento parcial de su corazón. Entonces, amados hermanos, ahí entramos nosotros. Nosotros somos figura de Lea, ¿sí? Aquella que quizá no era muy agraciada, aquella que quizá no era la original, pero que después sabemos que fue injertada al olivo original, a nuestro Señor Jesús. Así como ahora ya sabemos, ¿verdad?, que somos el cuerpo de Cristo, fuimos injertados al olivo original. Entonces, amados hermanos, nos casamos con nuestro Señor y nos vamos. Luego, dice que, pues usted sabe, ¿verdad? Vuelve nuestro Señor Jesús a la tierra y todo ojo le verá, que es lo que hablé anteriormente, pero ya viene casado con nosotros. Y entonces va a reaperturar el amor para con Raquel, para con Israel, pero ya nosotros vamos a estar casados con él. Esto es, amados hermanos, Cristo y la iglesia en figura. Pero también, amados hermanos, ya vimos, ¿verdad?, que hay un procedimiento en el cual la novia se está preparando. Entonces, también definitivamente tenemos que hablar, ¿verdad?, no solo de ese procedimiento, sino que también tenemos que hablar de la preparación de la iglesia novia para esas bodas. Mire, volvemos al ejemplo
de Rebeca. Ahí en Génesis 24, amados hermanos, si usted lo lee, y los que son conocedores de la palabra, pues sabrán, ¿verdad? Eso lo tienen muy claro. Tanta riqueza, tanta enseñanza, tanta hermosura que encontramos en la palabra del Señor en este capítulo 24 de Génesis. Mire, avancemos porque ya el tiempo pues nos ha avanzado. Dice en Génesis 24, 21, entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito a su viaje. ¿Quién era ese hombre? Eleazar. ¿Figura de quién? Del Espíritu Santo. Dice que la observaba, no la miraba. Ver es diferente a observar. Observar es detenidamente, tomarse el tiempo, ¿verdad? En silencio. Esa palabra ahí en silencio también es en secreto. Quizás en público, amados hermanos, a veces podría ser fácil para nosotros, ¿verdad? Hablo por mí. Quizá en público a veces nos podemos adecuar a lo que los demás están haciendo. Pero ya cuando llegamos a lo secreto, ahí es donde vemos quiénes somos realmente, en silencio. Y dice que el Espíritu Santo nos observa en silencio, nos observa en secreto. Dice en el 23, en el versículo 23, y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Mire qué bonito. Aquí pudiéramos ver, amados hermanos, muchas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas importantes que la iglesia novia debemos de tener. Y una de las cosas es reconocer paternidad. ¿De quién eres hija? Le preguntaba. ¿Tienes casa? ¿Tienes cobertura? Este no es tiempo, amados hermanos, y es bien complicado y bien difícil salirnos de esa cobertura, salirnos de esa casa, ¿verdad? Hay condiciones, hay a veces situaciones, ¿verdad? De personas que quizás tienen que moverse, quizás de país, qué sé yo, ¿verdad? Algún caso extremo y moverse, pero no podemos estarnos moviendo de casa, amados hermanos, no podemos estar cambiando de cobertura en este tiempo, ya no estamos para eso. Es un tiempo muy delicado y pues hay que pedirle al Señor mucha revelación. Si se va a llegar a este punto, mucha revelación porque es muy delicado estar haciendo eso en este tiempo. Dice en Génesis 24, 53, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Entonces, mire, amados hermanos, en la preparación de la novia, pues ella era observada en lo secreto. Ella tenía padres terrenales, espirituales. Ella tenía casa. El Espíritu Santo o sea, Eleazar, figura del Espíritu Santo, le dice, ¿puedo hospedarme ahí? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo también. Entonces, tiene casa, reconoce paternidad, tiene cobertura, es adornada, mire, con plata, objetos de oro y vestido. El vestido es bien importante. El vestido, amados hermanos, sin mancha y sin arruga. A esta amada se le ha concedido vestirse de lino fino. Mire, y después en el 57 dice, y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaron, ¿cuáles son tus deseos? ¿Será que el deseo de nosotros como iglesia es irnos con el Señor en este momento? Irnos a esas bodas en este momento. Qué precioso, ¿verdad? Si esos son nuestros deseos, gloria a Dios, porque definitivamente que esos deseos están alineados con los deseos de nuestro Dios.
porque mis deseos, mis pensamientos, dice, no son los de Dios. Pero si mi anhelo es irme con Él, definitivamente que estoy en su voluntad. Estoy alineado con los pensamientos de Él, porque Él viene pronto. Es eminente que Él viene. Eso, amados hermanos, lo tenemos que tener presente, que Él en cualquier momento viene por nosotros, por la iglesia, por esa iglesia que está preparando para ser iglesia novia. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y como ella ya estaba convencida, ella ya tenía casa, ella pues fue, ¿cómo se llama? En figura, ella fue preparada, ella fue adornada, se le dieron dones, usted sabe que le pusieron anillo, le pusieron brazaletes, plata, oro, vestidos, ella estaba lista. Y además que le dijeron, Eleazar en todo momento le decía, mi siervo, mi Señor te manda esto. Mi Señor es el que me ha enviado a mí para prepararte. Mi Señor es el que me envió a mí para buscarte. Entonces él todo el tiempo le hablaba de su Señor a tal punto que ella se enamoró sin siquiera verlo. Se enamoró. Y entonces cuando ella estaba completamente segura, ella dijo, me iré, me iré. Amados hermanos, tenemos que tener esa claridad en estos últimos tiempos, de irnos con nuestro Señor definitivamente. Avancemos, porque creo que ya me quedan como 10 minutos. Dice, en estos 10 minutos quiero ir rápidamente, amados hermanos. La iglesia tiene que tener identidad. Dice en Ruth 3:3, levántate pues, úngete y ponte tu mejor vestido. Nos vuelve a mencionar el vestido. Y baja a la era, pero no te quedes a comer, no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Ungidos. Tenemos que ungirnos, lavarnos, limpiarnos. ¿Con qué? Con su palabra, ¿verdad? Y también dice comer y beber. Entonces somos preparados también, amados hermanos. Aquí nos está hablando en figura de la Santa Cena. Entonces, aquí dice comer y beber, está hablando de la Santa Cena. Entonces, mediante la Santa Cena somos preparados también. Mire, le voy a leer Ruth 3:8. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Mire, yo aquí cuando estábamos estudiando esto, a mí me sorprendía que Ruth pues tenía identidad, pero también Ruth era madura, porque si usted lee Ruth, ¿verdad? Que son pocos capítulos de Ruth, pues en Ruth 2, pues Booz ya conocía a Ruth. Dice que incluso le dijo a su mayordomo que la dejara espigar. Entonces él ya la había visto, ya la conocía. Y aquí dice que se le aparece a medianoche, pero la escritura dice que se metió en sus pies, ¿verdad? Y entonces definitivamente cuando se asustó y se volvió, la tuvo que haber visto. La tuvo que haber visto. Y le pregunta, ¿quién eres? Amados hermanos, si eso nos lo dijeran a nosotros, a veces nos pudiéramos sentir mal, ¿verdad? Alguien que ya conocemos y a veces decimos, ¿verdad? Es que no me habló, es que no me volteó a ver, es que me desconoció. Y quizás a eso nos puede herir a veces, ¿verdad? Nos sentimos mal. Sin embargo, Ruth madura, amados hermanos. Tenemos que madurar en esos aspectos que a veces quizás nosotros decimos son detalles menores, son pequeños, pero tenemos que llegar a esa madurez. Porque entonces Ruth, cuando le dijo, ¿quién eres? Ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Ella sabía quién era, ¿verdad? Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces, avancemos, hermanos. En Juan 4:16 dice, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí
en este pasaje de Juan 4:16 al 18, pues usted sabe que se refiere a la mujer samaritana. Y mire, enlazándolo con el misterio de Cristo y la iglesia, y que ya vimos que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza, el Señor Jesús le dice, llama a tu marido, llama a tu cabeza y ven acá. ¿Y qué le respondió? Dice, le dijo, no tengo marido. Usted sabe que hay una connotación en la cual ella, pues, hasta cierto punto se fue por otro lado, ¿verdad? Pero enfocándonos, amados hermanos, en este misterio de Cristo y la iglesia, ella le respondió, no tengo cabeza, a lo cual era mentira, porque sí tenía. Lo que pasa es que ella no la reconocía. Ella no reconocía, porque Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que tenía cabeza, solo que ella no lo reconocía como su cabeza. Otra de las cosas que nos deja ver acá este pasaje es acerca de la doctrina. Usted sabe que la doctrina no salva a la iglesia, pero sí la iglesia se puede perder por falta de doctrina. Porque cuando dice ahí que habla de los 5 maridos, está hablando de los 5 antiministerios. Nosotros dimos con mis hermanos discipuladores esta enseñanza, que es muy preciosa y usted la puede encontrar en Facebook o en YouTube, me parece, acerca de los 5 antiministerios. Entonces, 5 maridos has tenido, 5 antiministerios. Has tenido una mala doctrina, has tenido una mala enseñanza. Y ahora buscas una sexta, un sexto ministerio, por así decirlo. O sea, mire a lo que había llegado, pues. Yo así lo veo, a lo que había llegado. Porque no tenía una doctrina fidedigna, una doctrina basada en la palabra de Dios. Entonces, por eso, ella, pues, no tenía esa verdad. No tenía esa verdad. Que nosotros ahora sí tenemos, porque son los 5 ministerios que reconocemos, ¿verdad? Pero entonces el Señor Jesús se le aparece ahí y Él es la verdad. Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y le dice, y dice la palabra del Señor, usted se puede ese texto que dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, usted sabe que cuando ella se fue de ese lugar, pues fue y evangelizó a todo aquel que se le aparecía. Ella tuvo un cambio ahí de pensar, tuvo un encuentro con el Señor y eso definitivamente transformó su vida. Y mire, a mí me sorprende porque cuando iban en el camino, dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, siempre hablando de este pasaje. Dice que iban en el camino y les dijo a sus discípulos, adelántense, que yo me voy a ir por acá. Es porque esa mujer, amados hermanos, aunque estaba, ¿verdad?, con una doctrina errónea, ella tenía algo claro y es parte de nuestra preparación. Por eso cito este texto, porque la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Amados hermanos, eso lo tenemos que tener claro nosotros como iglesia. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Él viene, amados hermanos, y esto lo tenía ya claro. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por eso es de que ella cambió, porque la verdad se le apareció a ella en ese momento. Pero qué tremendo que aún en el corazón de muchos que quizás, ¿verdad?, son nuestros familiares, usted sabrá, amigos, vecinos, que definitivamente
A veces dicen, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia? ¿Yo para qué me voy a congregar? Si yo reconocí a Cristo en mi corazón y eso basta. Pero amados hermanos, parte de la preparación es reconocer casa, es tener cobertura, ya lo vimos. Y otra de las cosas es tener claro que Él viene pronto. Él viene pronto. Mire, aquí quizá usted le hace un screenshot aquí a la pantalla. Son características de la iglesia novia descritas en Génesis 24-22 acerca de Rebeca. Ahí usted lee un screenshot y usted va a poder ver estas características. Se los presentamos aquí para que a usted le quede de tarea, ¿verdad? Leerlas, estudiarlas, indagarlas, para que usted mire hoy en la tarde, quizás después del culto, o ya en la nochecita, ahí con un cafecito, usted diga, mire, ¿cuáles son estas características que mencionó el hermano Henry? Las voy a estudiar un poquito, voy a repasar Génesis 24 y ahí usted se va a alimentar, amados hermanos, con estas características que debemos de ponerle ojo, ¿verdad? Y quiero cerrar, amados hermanos, y nuevamente, ¿verdad? El misterio de Cristo y la iglesia. Espero haberme dado a entender con todo lo antes mencionado, ¿verdad? Que Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, que Él es el amado, nosotros la amada, y que vamos a llegar a esa condición que se perdió, de llegar a ser uno solo con Él. Vamos a llegar a ser uno solo con Cristo. Hay un procedimiento, hay una preparación. Tenemos que ser abundados en amor, todo eso lo hablamos. Debemos de aprender a reconocer autoridad de parte de nuestra cabeza, que es Cristo, pero también de parte de nuestras coberturas, de parte de nuestros líderes y, por qué no, también de nuestros hermanos. Si se les ha dado una autoridad delegada a un hermano, pues también, ¿verdad? Incluso en nuestros trabajos, nuestros jefes, en los parqueos, los vigilantes, ellos tienen autoridad delegada. Tenemos que aprender a respetar todo eso. Entonces, todo eso es parte del proceso y parte de la preparación. Usted ya sabe, nos tenemos que vestir, eh, como lo dice acá en Efesios 5:27, y se los voy a leer todos a manera de cerrar, amados hermanos, este precioso misterio de Cristo y la iglesia. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y así se dio a sí mismo por ella. Ahí, amados hermanos, así se dio a sí mismo por ella cuando Él pues, dio su vida, ¿verdad? Y ya vimos que fue traspasado con una lanza y de ese costado donde salió sangre y agua, o agua y sangre, perdón, y el Espíritu dio testimonio de eso, pues ahí pues, la iglesia empezó la iglesia por así decirlo, nació, ¿verdad? De Él. Así como Adán, Eva salió de su costado, de la costilla, así nosotros como iglesia salimos del costado de Cristo. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Santificada y purificada, más hermano. Esos son puntos que quizá ahorita por el tiempo ya no nos da para más explicarlos, ¿verdad? Pero santificada y purificada mediante la palabra, mediante la palabra. Qué precioso. A fin de presentársela a quién? A sí mismo, dice. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, mire, amados hermanos, santificada, purificada e inmaculada. Hacia ahí tenemos que llegar, hacia esa dimensión, hacia esa madurez, como lo dice en Efesios. No vamos a alcanzar la plenitud, porque la plenitud la vamos a alcanzar cuando estemos ya con Él. Pero aquí en la tierra debemos de alcanzar madurez, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esto ha sido por hoy esta enseñanza del misterio de Cristo y la iglesia. Nos vemos primeramente de Dios en unos momentos en la iglesia. Dios me los bendiga grandemente y que podamos ir y gozarnos en la casa de nuestro amado, para que podamos seguir siendo transformados, podamos seguir siendo preparados para lo que sería esas bodas en las cuales pues nosotros vamos a ser llevados. Mire, en un abrir y cerrar de ojos, desde la palabra. Cuando menos lo sintamos, vamos a estar allá, presentándonos delante de nuestro amado. Dios les bendiga y nos vemos, mis amados hermanos.